grabar. Ahí estamos grabando. Creo que me sobra la M, ¿cierto, Medina? Sí, que tengo Sí, la te omega sobra 0 la ahí. E. Sí, ya. Ya, pues. Y esto nos dice al tiro en qué sentido apunta la fuerza, pues. Porque si se dan cuenta, esta es la fuerza, ¿sí? Y esta es la aceleración. O sea que nadie ve la cuestión. Esta es la aceleración y esta es la posición, ¿sí? Entonces, bueno, en conjunto todo está en la fuerza. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza siempre apunta en el sentido opuesto en el que está a la posición de equilibrio. O sea que si esa es la posición de equilibrio, y aquí ya estoy oscilando entre este punto y este punto, ¿sí? Si la posición está aquí, imaginemos que mi cajita, sea lo que sea, está acá, en una posición X, la fuerza apunta en menos X, allá. Esa sería la fuerza, ¿sí? Si yo estoy en esta posición, que sería, no sé, pues menos X, la fuerza apunta en el sentido de menos X, o sea, menos X. Sería para el otro lado, ¿sí? Ya dice, pero para llegar a esa ecuación tenemos que hacer un DCL antes, y ahí la sumatoria de fuerza, ¿no? Sí, pues, esa es la idea. Entonces, lo que uno suele hacer cuando tiene estos problemas es agarrarse a la posición inicial. Al menos eso yo hago, no sé cómo la Medina. Que uno, imagínate, tenía el típico resorte y no sé, pues nos dicen que está estirado, ¿sí? Que este sería el E0 y se encuentra en una posición X, ¿sí? El resorte se encuentra estirado, por lo tanto, ¿hacia dónde debería apuntar la fuerza? Hacia adentro del resorte, porque él quiere volver a su largo natural. Esa es la idea de la fuerza elástica, ¿sí? No sé si hay algo que quieras agregar, Medina. No, confío en tu capacidad explicativa. En SSL las fuerzas serían en el mismo sentido. ¿Cómo? Me perdí. Eso corre para n resortes unidos a una masa. Depende de cómo estén unidos los resortes. Pero los Cada resortes resorte siempre ejerce quieren su propia volver. fuerza. Eso, cada resorte ejerce su propia fuerza y cada resorte quiere volver a su propio largo natural. ¿Sí? A su propia posición de equilibrio, entre comillas. ¿Sí? Pero la posición de equilibrio del sistema completo va a ser como la suma de las acciones de todas las fuerzas. ¿Sí? Por eso es la segunda ley de Newton. ¿Podrían explicar en otras palabras el enunciado de la P1B? A ver, la P1B, déjame ver qué dice. Introduzco una coordenada que mida... Ah, ya. Esto creo que lo expliqué el lunes. Entonces tú tenés la P4B igual, ya, ok. Voy a hacer eso. Tú tenés esta cuestión. Y aquí nos dicen que esto es el medio. ¿Sí? Entonces imagínense, yo elijo este sistema de referencia. X con Y. ¿Sí? Aquí yo sé que la posición de equilibrio inicial, bueno, y la posición inicial, en verdad, era esta distancia. ¿Sí? Que me dicen que es 2L. ¿Cierto? Pero yo sé que el resorte ahora tiene bueno, el resorte que está a la derecha cambia su constante elástica, pasa de ser K a pasa a ser 3K. ¿Sí? Entonces, con eso, la posición de equilibrio del sistema completo cambia, ¿sí? Se va a mover. En particular, sabemos, como por intuición, sabemos que esta cuestión se va a mover un poco más para acá, porque el resorte va a tirar un poco más fuerte para allá. ¿Sí? Eso implica la constante elástica. Entonces, lo que quiere la profe en este problema es que, lo voy a leer textualmente, introduzca una coordenada y que mida la posición alejada de la nueva posición de equilibrio, formule las condiciones iniciales y determine el movimiento en Y. ¿A qué se refiere eso? Que si yo tengo esta nueva posición de equilibrio del sistema, la tengo que encontrar, yo lo que voy a hacer va a ser correr mi sistema de referencia, ¿sí? Y medir todo desde acá, ¿sí? Cosa de que si en un instante después, voy a cambiar el color para que se entienda que es después, la masita está acá, la coordenada Y, nueva, se mide desde el equilibrio, que sería desde acá, de aquí hasta acá. Y, ¿sí? Lo que quiere la profe es que encuentren Y en función del tiempo
y las condiciones iniciales medidas desde este sistema de referencia. ¿Se entiende mejor ahí? Claro, un cambio de variable. Eso es lo que quiere que haga la profe. Tengo una duda. ¿Sí? Para este ejercicio es necesario tener todos los valores porque como más adelante en la D nos pide sacar algunos valores específicos como la amplitud. Es que cuando determinas el movimiento en I, ya sacas todas esas cosas. Lo que quiere el profe en la D es que de la ecuación de movimiento en I, interpretes qué es cada término como lo que dice ahí, la frecuencia angular, el periodo y la amplitud. Gracias. Cristóbal dice, entonces mi T0 sería el momento donde está al medio y se va a mover hacia la posición de equilibrio. Efectivamente, pues la posición inicial, sabemos que está, está ahí, ¿cierto? Entonces tengo que ver cuál es esa posición inicial medida desde mi sistema de referencia. ¿Sí? Y su velocidad inicial y todas las cosas. Porque ahí está en T0. En T igual a 0. Ya, alguien me había pedido que explicara la P4B. Ah, ya. Entonces la P4 nos dicen que tenemos la Tierra, nos dicen que tenemos la Luna. Espera, Lucas, ¿Sí? damos todo lo que esté uno al principio para andar pimponeando de un ejercicio a otro. Tenías Y razón. yo creo que como quizás es un poco más consistente toda la información así. Después yo Sí. tomo el P4 para hacer algo también. Tienes razón, tienes razón. ¿Más dudas del P1? Queda anotado así para después el explicar el enunciado del P4B, como pidieron. Sí. Mañana lo va a hacer. ¿Queda completamente claro entonces? ¿Todos bien? La C es una modificación de la B. A ver qué dice la C. C determina el movimiento X de T con respecto a la posición de equilibrio original. La C me pide sacar lo mismo que en la B, pero en las condiciones normales. Claro, te quería encontrar X en función del tiempo. Y claro, para hacer eso necesitáis la frecuencia angular y todo eso desde el sistema de referencia inicial, ¿sí? Que sería la posición de equilibrio inicial, que era este punto que está acá en medio. Ah, estoy dibujando círculos, no sé por qué. Claro, en la B se hace todo, no, en la C se hace todo desde este punto. X de T y Y de T es la misma amplitud. X de T y Y de T no es una amplitud. Son la posición en función del tiempo. Es un poco distinto. ¿Sí? Porque la posición en función del tiempo, imagínate Y de T te diera, no sé, A seno de omega T, ¿sí? Con algún omega. La amplitud de esto sería A. ¿Sí? Pero no es I de T, es distinto. Pero X0 sería el mismo punto de referencia. Claro, X0 en la C sería 0, porque está en el punto del sistema de referencia, está en el punto desde el equilibrio. O sea, desde el equilibrio anterior. Entonces, X en función del tiempo, en tiempo igual a 0, sería 0. Esa es tu condición inicial. José, ¿sí? Sí, es una duda con la P4B. Ah, pero vamos a dejar la P4 para más adelante. Sí, estamos resolviendo Sí. todo todavía de la P1. Aníbal dice, la amplitud no sería la distancia desde la posición inicial y el nuevo punto de equilibrio. Eso lo tenéis que determinar a partir de las condiciones iniciales y de tu función. ¿Sí? Depende del I de T que te dé. ¿Sí? Pero sí, en verdad te va a dar eso. Sí, eso te va a dar. Es que es para no confundirlo más. Tengo una duda que me carcome XD.
Cuando sale A igual menos omega ya. Omega es la frecuencia angular, ¿o qué? Sí, es la frecuencia angular. Es la frecuencia de oscilación, así se le denomina. Pero se mide creo que en radianes, ¿o no? Entonces tal vez como una frecuencia angular igual. Sí. Frecuencia de oscilación y frecuencia angular son distintos, sí, porque la frecuencia es número de oscilaciones partido en un tiempo. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Por eso son distintos. ¿En la C utilizamos la misma ecuación que en la B y cambiamos las condiciones iniciales o tenemos que encontrar una nueva ecuación? Es que cuando hagáis el DCL te va a dar el mismo, porque el DCL no cambia con respecto al sistema de referencia. Creo, ¿o no? ¿O sí? No, no debería cambiar. No. Quizás los positivos y los negativos, pero no debería cambiar. El DCL es el mismo, eso. Entonces, claro, lo que cambia es la condición inicial. ¿Más dudas de la P1? Se me había olvidado cómo eran los horarios de consulta. Ya no hay más dudas de la P1, parece. Parece que no. Última oportunidad. A la hora de calle para siempre. Ya. Entonces voy a dejar Ya, de compartir para que comparta medida. Bueno, primero me presento. Hola. Soy Joaquín. El Lucas me dice Medina también. No sé cómo me dirá el José. Soy el otro auxiliar de la sección para el semestre. Y eso, la próxima clase auxiliar, la de la vuelta del 18, que estuvo conmigo. Pero aquí estamos en el horario de consultas para presentarme también. Ya les comparto en un segundo. Y ahí ven matraca, ¿no? O sea, no matraca, pero un rayado. ¿Sí? Sí. Ya. Qué bien. Ya, entonces, vamos con el P4. Cualquier duda que tengan con el P4, ir a intentar responder de la mejor manera posible. Así que... ya, primero habían dicho antes explicar el enunciado del P4B. Ya que el P4 tenemos el satélite ubicado a mitad de camino entre la Luna y la Tierra, y entonces el satélite empieza a oscilar. Y la parte B dice: el satélite cuenta con un par de propulsores, los cuales al estar en posición de equilibrio realizan un desplazamiento delta y perpendicular al eje que une los centros de la Tierra y la Luna. Realiza nuevamente el DCL correspondiente a la nueva posición, y con esto demuestra que el resultado de esta operación espacial deja al satélite en un movimiento oscilador armónico bajo las condiciones adecuadas. Ya. Espera, se dejó de compartir, parece. Ya, entonces, en este problema tenemos aquí a la Tierra, aquí a la Luna, y a lo largo de esta recta ubicamos al satélite. Ustedes saben que la fuerza de gravedad atrae a los cuerpos, o sea que la fuerza de gravedad, el satélite aquí, ya, el satélite aquí siente una fuerza de gravedad que la atrae hacia la Tierra, o sea, una fuerza hacia allá, y siente una fuerza de gravedad que la atrae hacia la Luna, hacia allá, ¿sí? Y las fuerzas ambas son horizontales cuando el satélite está a lo largo de esta línea. La voy a hacer a lo largo de esa línea, mientras el satélite está ahí, las fuerzas son horizontales. Lo que nos dicen en la parte B es que tiene unos propulsores que lo sacan de esa línea horizontal. Entonces, para la parte B, vamos a poner de nuevo a la Tierra, a la Luna,
la recta que los une, y ahora el satélite se va a ubicar por aquí. Porque los propulsores lo separaron una distancia delta I. ¿Sí? Y entonces la fuerza ahora lo atrae hacia la Tierra, lo atrae hacia la Luna igual que antes, pero ahora estas fuerzas son en diagonales. ¿Sí? Tienen algún ángulo ahí. Que no necesariamente es el mismo ángulo para las dos fuerzas. ¿Ok? Y entonces lo que ustedes tienen que hacer, bueno, les estoy haciendo un poco el DCL ahora con estas flechitas, pero lo que ustedes tienen que hacer en la parte A es pescar aquí, hacer el DCL, que va a tener una fuerza hacia la izquierda y una fuerza hacia la derecha. ¿Sí? Gravedad de la Tierra y gravedad de la Luna respectivamente. En la parte B también hacen el DCL, y ahora las fuerzas van a ser en diagonal. ¿Sí? Entonces aquí va a haber un ángulo, va a ser el ángulo con la Luna, el ángulo con la Tierra. El ángulo va a depender del desplazamiento delta I que dice el enunciado que sufre el satélite. ¿Sí? Entonces este es el DCL que les queda. Y ustedes saben sumar vectores, ¿no? Saben sumar flechitas. ¿Sí? Entonces el resultado aquí al final va a ser una fuerza que resulta hacia abajo. O sea, una fuerza que devuelva al satélite a la recta en la que estaba inicialmente. Y en el caso completamente equivalente, si es que el satélite se ubica por abajo de la recta, la fuerza resultante va a ser para arriba. O sea que la fuerza siempre intenta volver a la recta. Entonces así demostramos que va a ser un oscilador armónico, un movimiento armónico simple. Porque la fuerza que empuja al satélite de vuelta a la recta, que va a ser su posición de equilibrio, esa fuerza tiene que ser proporcional al desplazamiento de la posición de equilibrio. Para armar la ecuación así del oscilador armónico de... esta ecuación de acá. ¿Sí? En este caso va a ser con I, porque el enunciado llama I a la variable. ¿Se entiende lo que les dije? Al tomar una altura muy pequeña, se puede asumir que la distancia de los planetas es la misma que se puede... Ya. Entonces, si ustedes toman una altura muy pequeña, la fuerza de gravedad depende de la distancia entre la Tierra. Consideren que la Tierra no es una bola con tamaño, sino que es un puntito. Bueno, pero la fuerza de gravedad depende de la distancia entre la Tierra y el satélite, o entre la Luna y el satélite, dependiendo de cuál de las fuerzas de gravedad estamos calculando. Y esta distancia, voy a hacer el dibujito de nuevo. Este es el satélite, esta es la Luna. Ya, entonces, esta distancia vertical va a ser delta I, y la distancia horizontal yo la voy a haber calculado en la parte A del problema, porque nos pide calcular la posición de equilibrio. Entonces, esta distancia horizontal simplemente la voy a llamar, no sé, el X hacia la Tierra. ¿Sí? Es algo que ustedes ya van a haber calculado de la parte A. Y entonces la distancia entre el satélite y la Tierra, por Pitágoras, raíz de X al cuadrado más delta Y al cuadrado, y ahí es donde hacen la aproximación Taylor que yo les puse por el foro. ¿Sí? Entonces, si la raíz de X de 3 al cuadrado más delta Y cuadrado va a ser igual a eso evaluado en delta I igual 0, porque ahora delta I es la cosa pequeñita. ¿Sí? Entonces siempre aproximamos utilizando la cosa pequeñita. Entonces esta función, que es la raíz de X cuadrado más delta I cuadrado, va a ser igual a esa cuestión evaluada con delta I igual 0, más la derivada de esto, de esa raíz, por delta I. La derivada evaluada en delta I igual 0. ¿Sí? Y entonces así les queda la distancia. ¿Sí? Y esa distancia es la que meten a la ecuación que les dé el enunciado, que les dice cuánto vale la fuerza de gravedad. Y... entonces, todavía he preguntado si se puede asumir que la distancia de los planetas al satélite es la misma que calculamos en A. La distancia que calcularon en A no depende de delta I. ¿Sí? La distancia que calcularon aquí en la parte A, aquí no hay ningún delta I metido en esa parte. Entonces, si es que no meten delta I en la distancia, no va a aparecer delta I en la fuerza. Y si es que no les aparece delta I en la fuerza, no podrían armar esta ecuación de aquí, que es lo que buscamos. Entonces, por eso es necesario hacer todo este show que les dije con Pitágoras y las aproximaciones en Taylor que está acá.
¿sí? Porque con esto va a aparecer delta I en la distancia. Por lo tanto, en la fuerza, por lo tanto, se arma el oscilador armónico. Ya, preguntan si ese delta I se podría decir que es amplitud. Llegó en el chat privado, pero igual pregunta, la respondo para todos. Ya, ese delta I podría ser la amplitud. La amplitud de un movimiento armónico simple siempre es la distancia máxima entre el punto de equilibrio y la posición de esta masa que se mueve, ¿sí? Entonces, no siempre la condición inicial es la amplitud, ¿sí? Delta I va a ser una condición inicial, o sea que la posición vertical en el tiempo igual a 0 es delta I. ¿Se entiende? Yo estoy midiendo aquí a lo largo de este eje vertical utilizando la variable Y, y en el tiempo 0 va a ser delta I porque el enunciado me dice que los propulsores dejaron al satélite una distancia delta I alejada de la posición de equilibrio. Entonces esa es la condición inicial que me da. Delta I formalmente es condición inicial. Y en este caso, ya que la dejan como quieta ahí, o sea que los propulsores dejan al satélite y lo dejan quieto en esa posición delta I, mi condición inicial también es que la velocidad en el tiempo inicial es igual a 0. ¿Entiendes? La velocidad derivada de I respecto al tiempo es 0, o sea que no tiene una velocidad hacia arriba o hacia abajo en ese momento. Y cuando están estas dos condiciones, la amplitud también va igual a la condición inicial, y que es el mismo caso que el problema 1. Entonces la condición inicial no siempre es la amplitud, pero en la mayoría de los casos que vamos a ver se va a comportar así. Para no enredarlos, aclaro esta parte final. ¿Alguna duda con lo que dije? ¿O alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Dime nomás. Como resulta que el delta, por lo que veo, es muy, muy chico comparado con las distancias que hay, puedo ocupar la aproximación que dice que seno de X para ángulos muy pequeños, o sea, no, que es seno de un ángulo para, se me olvidó la aproximación, es igual al ángulo, Esa, ¿sí? que seno de teta es igual a teta para ángulos muy pequeños. Ujú. Sí, porque si es que delta I es mucho menor que esas distancias, este ángulo de aquí va a ser muy pequeño, entonces esta aproximación vale, y coseno de teta, la parte del cuadrado no siempre lo utilizamos. Por este problema, de hecho, les diría que no ocupen esta, que el coseno de teta es igual a 1. ¿Sí? Gracias. Entonces sí podéis. Ese ángulo sería pequeño y darle con la aproximación nomás. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, ya recuerdo cuál era mi primera duda. Puedo suponer que la distancia es extremadamente pequeña, la que recorre con delta I comparado con las distancias en el eje horizontal. ¿Qué sería asumir que es extremadamente pequeña? ¿Es decir, que es igual a 0? No, me refiero que en comparación a la diferencia que hay entre el satélite y la Tierra, es demasiado chica para poder ocupar lo que dije antes. Sí. Sí, pues, de hecho es necesario asumir eso para poder ocupar todas estas aproximaciones que les dije. La que está arriba con la raíz y la que dijiste tú con el ángulo. Es necesario asumir eso. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? ¿No hay nada más? Acá hay un mensaje, ¿no? No se puede dejar expresado en términos de teta, ¿verdad? No lo dejé expresado en términos, o sea, el movimiento sí se puede describir en términos de teta, no hay problemas con eso, pero lo que mejor va a describir el movimiento del satélite es delta I, porque lo que nos interesa es ver la posición del satélite a lo largo de una recta. O sea, nos interesa ver la posición del satélite a lo largo de este eje vertical. No nos interesa medir su ángulo desde el lugar que los observamos. ¿Sí? Entonces, uno puede describir todo el problema en base a teta, pero
la respuesta, o sea, cuando tú encuentras la ecuación de oscilador armónico, está aquí, te recomiendo dejar tu respuesta expresada en función de i porque es la variable más interesante para este problema. Pero en todo caso, los problemas suelen tener la mayoría de las veces varias formas de trabajarlos. En este caso, por ejemplo, uno lo puede trabajar con i o uno lo puede describir en movimiento con teta, sigue siendo, ambos enfoques están buenos. ¿Cómo se hace la energía potencial en este caso? ¿Se las pedimos? ¿O preguntas por curiosidad? No, no se las pedimos. Ya. Ya, la energía potencial no es necesario que la escriban. Casi se sacaba la velocidad más grande. ¿A qué te refieres con la velocidad más grande? Casi se sacaba la velocidad más grande. La la velocidad máxima. Bueno, uno la puede sacar así, pero no es necesario, porque una vez que tú tienes que... esta ecuación de acá, tú ya sabes que i en función del tiempo se comporta como amplitud, coseno o seno, lo que sea, se puede ambas. Tú ya sabes que y se funciona así, o sea, se comporta así. Por lo tanto, la velocidad, que es de y de t, es derivarlo de arriba, y te queda así. ¿Sí? Y si tú quieres la velocidad máxima sería el máximo de esta función para cualquier tiempo. Y el máximo de esto ocurre cuando el seno vale menos 1, porque aquí hay un signo menos, entonces te queda al tiro que la velocidad máxima es omega a. Tú también la puedes sacar con la energía, pero no es necesario, no es la única forma de hacerlo. Y en este problema no queremos que se metan con la energía porque es tema del ramo que verán en el próximo semestre. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Ya, para satisfacer la curiosidad nomás, la energía potencial sería esa. O sea, casi lo mismo que dice el enunciado para la fuerza, pero con un menos y la distancia no al cuadrado. Pero eso es por la curiosidad nomás. Así que no pesquen eso. Olviden que lo dije. Solo para... ¿Podrías volver a repetir eso? El tema de la velocidad máxima, ¿te refieres? ¿Que quieres que repita? Sí, ya, lo de velocidad máxima. Uno puede sacar la velocidad máxima del movimiento utilizando la energía, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la energía es energía cinética más energía potencial y haciendo que esto se conserva o que es constante, con esto yo puedo sacar el máximo de la energía, la máxima velocidad, utilizando la energía cinética. Pero no es la única forma de hacerlo. Y en este problema no lo hagan así porque no les estamos preguntando por energía, simplemente. Lo que ustedes pueden hacer es, entonces, ustedes llegan a esta ecuación de acá, porque la parte B les pide demostrar que la variable y describe un movimiento armónico simple. Entonces ustedes tienen que llegar a esta ecuación acá. Cuando saben que y describe un movimiento armónico simple, la solución, o sea, y en función del tiempo, la solución de esta ecuación es lo que es esto de aquí. Y de t es igual a amplitud por un coseno. ¿Sí? Eso es inmediato. O sea, toda variable que se comporte según esta ecuación tiene una solución como la que está a la derecha. ¿Sí? Y si quieren sacar la velocidad máxima, bueno, derivamos la posición, derivamos y en función del tiempo, esto de aquí abajo, me queda omega amplitud por seno, y si queremos la velocidad máxima, maximizamos nomás. Maximizamos cualquier función. Y al maximizar esto que está a la derecha, me queda que la velocidad máxima es omega por la amplitud.
Entonces eso es una forma de obtener la velocidad máxima que es la que les saldría más fácil para este problema. ¿Se entiende? ¿Más preguntas? Nada más. Sobre el P1 también, algo que se haya olvidado, alguien que se conectó tarde, alguien que estaba padeando, lo que sea. ¿No? Parece que estamos. Ya. Ahora no sé bien qué hago con dudas. Igual cualquier cosa las pueden poner en el foro, así que el foro siempre sigue abierto. La P3, wow. ¿Cuál es la P3 fue? ¿Estás leyendo el enunciado también? Sí. No me acuerdo cuál es. Hay que asumir un desplazamiento vertical pequeño. Para la parte C, sí, Ah, tienes sí. que asumir un desplazamiento vertical pequeño, y para ese desplazamiento vertical pequeño corren todas las mismas aproximaciones de las que hablé para el problema 4, Sí. que va a haber un ángulo pequeño, entonces puede hacer que seno de igual θ. Si quieres sacar esa distancia con Pitágoras también podéis aproximar, ¿sí? Todo eso sigue corriendo. Todo vale, todo vale. Parece que estamos. Ya. Entonces dejamos Sí. hasta aquí. Voy a dejar de grabar.